dice la frecuencia de la quinta clase. Como él me dice aquí frecuencia de la quinta clase, eso quiere decir que tengo que agruparlos en tabla de distribución de frecuencia. Y entonces, aquí voy a poner clase y voy a comenzar a hacer los pasos. Paso 1, voy a encontrar el máximo. Abro paréntesis, de esos datos. Cierro paréntesis. Encuentro el mínimo. Sí, igual min. Copio el rango de los datos. Y aquí ya tengo el máximo y el mínimo. De ahí calculo el paso 2. ¿Qué me dice el rango? Dice que el rango de X va a ser igual al máximo menos el mínimo. Paso 3, voy a calcular el paso 3. Me dice que es el valor de K de X. Y para encontrar K de X, nosotros tenemos una fórmula. Dice que va a ser igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. En este caso, como yo no conozco n, pongo contar, voy a mandar a contarlos los datos. Como no conozco esto, entonces cierro paréntesis negro y lo doy enter. Dice que es 5.87. Entonces, aquí voy a poner la letra N. Dice que es, vamos a ponerlo acá, quiero volverlo a contar. Dice que son 30 datos. N es 30. Lo pongo acá. Ya habiendo encontrado K, voy a pasar al paso 4. ¿Qué me dice el paso 4? Encontrar lo que es Wx o la amplitud. Dice que Wx va a ser igual al rango dividido entre la clase. Aquí el rango redondeado me dice que es 30 y entre la clase que es 6. Entonces aquí yo vengo y pongo Rx es igual a 30 y aquí voy a poner K de X redondeado es 6. Me dice que la amplitud es 5. Ya puedo pasar a hacer lo que son las clases. Pongo la clase más pequeña, que es el mínimo, que es 5.1, y coloco lo que es el mínimo más W. Pero acá estamos con 2 decimales. Voy a trabajar con 2 decimales para que no haya problema. Sí, igual. Voy a dejarlo con 2 decimales. Bajo los decimales con 2. Y bajo los decimales acá con 2. Aquí 2 decimales. 2 decimales. Aquí lo dejo con 2 decimales. 2 decimales. Y aquí sería 2 decimales. Y aquí ya tengo yo mi primer intervalo. Mi segundo intervalo dice que se va a incrementar en una
centésima, que sería este valor que tengo acá, más 0.01. Y ahora, aquí voy a dejar fijo el valor de G13. Y arrastro. Arrastro este. Y me dice que son 5, en clases son 5 clases, casi 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases. Pero dice que la última clase tiene que contener el dato más grande. Como no me la contiene las 5 clases, en este caso es 5.87, pasaría a ser una sexta clase. Y ese sí me lo contiene. 35.03 sí me lo contiene. Y entonces, ya habiendo encontrado mis 6 intervalos, que es lo que me dice, paso a calcular la frecuencia absoluta. Entonces, mi frecuencia absoluta sería con la función contar punto sí punto conjunto. Introduzco el rango de mis datos. Después de haber introducido el rango de los datos, le doy punto y coma, pongo la condición, comilla, mayor o igual, cierro comilla, Asperson, y le pongo el intervalo menor, este que tengo acá. Punto y coma, introduzco mi nuevo rango, punto y coma, comilla, aquí le pongo menor o igual, cierro comilla, introduzco Asperson y le pongo el otro intervalo que tengo acá, que sería D17. D17. Cierro paréntesis. Pero aquí voy a dejar fijo los rangos con F4 y F4. F4 con F4. Y le doy Enter. Y aquí ya me contó los datos que caen en el primer intervalo. Arrastro hacia abajo. Y aquí totalizo. Combino esta celda y le pongo total. Y aquí tiene que darme el total de datos. En este caso son 30 datos. Sumémoslos. Y son 30 datos. Ya tengo todos los datos. ¿Qué me dice el ejercicio? El percentil 45, percentil 80, el decil 9, Q1 y F de la quinta clase, la frecuencia acumulada. Entonces, lo que tengo que encontrar ahorita es los deciles y los percentiles y los cuartiles. Pero para hacer eso yo necesito encontrar las frecuencias acumuladas y comienzo a hacer el cálculo. El primer valor, después el segundo, el primero más el segundo, y así sucesivamente hasta llegar a 30. Después de eso, necesito encontrar el límite real inferior, límite real superior. Como estamos hablando de 2 decimales, esto es igual a este valor menos, como es 5.10, vamos a restarle .005, porque es en milésima, me da .095,
y al otro lado le voy a sumar .005, que sería en milésima, más .005. Quiero ver qué pasó. Vamos a dejarlo. Vamos a ver por qué me está. Ah, porque aquí está con todos los decimales. Ok. Ahí está. Entonces, ahora lo que me queda solo es arrastrarlo, los límites. Y cierro un poquito el tamaño. Ahora que ya encontré los límites, procedo a encontrar lo que me piden. Lo primero que me piden, copio y lo pego abajo para no estar guiñando tanto. Me dice el percentil 45. Entonces vengo acá, le pongo percentil 45. Calculo la posición, su n va a ser igual a 30 por .45. Me dice que es 13.5. ¿Qué más necesito? Ya tengo los límites, la frecuencia. Entonces, procedo a buscar en la frecuencia acumulada que me contenga el valor de 13.5. ¿Quién lo tiene? El primero. Le pongo un color diferente, amarillo. Y el 14 me contiene 13.5. Procedo a calcularlo. Va a ser igual al límite real inferior más, abro paréntesis, doble la posición de la mediana o la posición del percentil 45 menos uno anterior a él. No hay, es 0. Cierro paréntesis. Entre F mediana o F del percentil 45. En este caso sería este valor, 14. Cierro paréntesis. Por, abro otro paréntesis, la anchura, que sería el intervalo de clase mayor menos el intervalo de clase menor. Cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice que el percentil 45 es 10.0225. Ahora vamos a calcular el percentil 80. Percentil 80. Lo primero que tengo que hacer es calcular la posición, que sería 30 por .8 es 24. Me voy a la frecuencia acumulada. ¿Quién me contiene el número 24? En este caso es 26. Y marco toda esta línea. Marco este valor que voy a usar. Marco este valor que voy a usar. Entonces, procedo a hacer el cálculo. El límite real, 15.335, más, abro doble paréntesis, la posición, que es 24, menos uno anterior. Si era acá, sería 23, uno anterior, entre F del percentil 80, que es 3, cierro paréntesis, multiplicado por la anchura. En este caso sería 2045 menos 1534. Cierro paréntesis.
y le doy Enter. Me da 17.038. Ahora voy con el decil 9. Vamos al decil 90 o 9. Calculo la posición. Esto va a ser igual a 0.9 o el valor de n, que es 30, por 0.9. Me dice que es 27. ¿Quién contiene a 27? En este caso, si ustedes se fijan, lo contiene 28. Entonces, le pongo otro color diferente. Y aquí, este es mi límite. Y este es mi frecuencia. Voy a ponerle un color diferente. Entonces, parto de ahí. Esto es igual a 2045 más doble paréntesis, la posición que encontré 27 menos una anterior que es 26 entre f del decil 90, en este caso era 2, por la anchura 2557 menos 2046. Cierro paréntesis y le doy Enter. Dice que el decil 90 es 23.01. Y vamos ahora a calcular el primer cuartil, o sea, Q1. Q1, 2 puntos, o Q del 25%. Dice que vamos a calcular la posición, que sería el valor de n por punto 25. Y aquí hago el cálculo, que sería, si igual, vengo y busco dónde cae el valor de 7.5. ¿Quién me lo contiene? 14. Mi límite real es 5.095 más, abro doble paréntesis, 7.5 menos uno anterior a él, que la frecuencia acumulada sería 0, entre f de esa posición, que sería 14, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, la anchura, que es 10.21, 5.10. Y le doy Enter. Y me da el valor de 7.83. Y de esa manera encontramos el percentil 45, el decil 80, el decil 9. Q1 me dice la frecuencia de la quinta clase, frecuencia acumulada de la quinta clase. ¿Quién sería? 28. Aquí voy a poner FI de la quinta clase. En este caso, va a ser igual a 28. 28 de la frecuencia acumulada de la quinta clase. Y tenemos la respuesta de ese problema. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que acabo de hacer? Lady, Ticona, ¿alguna pregunta? Lady. Ninguna, profesor. Vamos a preguntarle a Zapata. ¿Alguna pregunta? Matías, ¿alguna pregunta?
No, maestro, ninguna pregunta. ¿Va claro lo que estoy haciendo? Muy claro, muy claro. Voy a continuar con el PPT y en base al PPT voy a ir explicando, ¿correcto? Y aquí después tenemos las características del diagrama de Pareto. Es una técnica de cálculo simple, analiza las características de un grupo y reconoce los puntos más importantes dentro de él. Para darles prioridades, observa los elementos y enfoca los esfuerzos hacia un solo objetivo. Permite tomar... no está presentado. Me dice que las características son las siguientes. Es una técnica de cálculo simple, analiza las características de un grupo y reconoce los puntos más importantes dentro de él para darles prioridades. Observa los elementos y enfoca los esfuerzos hacia un solo objetivo. Permite tomar decisiones objetivas que se saben en los datos y no en opiniones personales. Analiza los elementos y la frecuencia con la que sucede cada uno de los datos. Y después tenemos los elementos que conforman al diagrama de Pareto: categoría o elemento, frecuencia o magnitudes, porcentaje acumulado, líneas de Pareto, el eje vertical izquierdo y eje horizontal. De ahí teníamos que generalmente el diagrama de Pareto se utiliza en control de inventario, ventas, servicio al cliente, control de producción, recursos humanos. En el área de recursos humanos, en el área del desarrollo organizacional, la regla 80-20 puede aplicarse para identificar problemáticas como el abastecimiento, ya que el 80% de la ausencia se debe principalmente al 20% de los colaboradores. Y en la parte de control de inventario, el sistema de control de inventario ABC se basa en el principio de Pareto, considerando que el 20% de los artículos del almacén generan el 80% de los movimientos del inventario, por lo que es lo que más atención hay que ponerle. Las ventas, el 80% de las ventas cerradas provienen del 20% de los productos y el 20% de los clientes más fieles son los que generan el 80% de las ganancias totales, a partir de los cuales se pueden desarrollar estrategias comerciales y de marketing más efectivas. Servicio al cliente. Se considera que el 20% de la falla de un producto representa el 80% de las quejas de los clientes, por lo que ayuda a priorizar en la optimización precisa para disminución de incidencias. Y ahí teníamos el procedimiento para hacer un diagrama de Pareto. Me salgo y voy a hacer un análisis del diagrama de Pareto. Control Z. Control Z, porque se va. Entonces, voy a buscar un ejercicio para hacer el diagrama de Pareto. Yo le había mandado varias guías. Voy a buscar las guías. Aquí tengo una. Voy a abrirlas todas. Tenemos... Vamos a hacer esta que es de quejas. Esto que está acá. Lo copio y vamos a resolverlo. Para hacer un diagrama de Pareto con estos datos, lo primero que nosotros tenemos que examinar, dice que si ustedes se fijan, se hacen con las quejas, errores de facturación, espera excesiva,
para ser atendido, problemas resueltos, falta de información en los trámites, ambiente no amistoso, poco personal. El total me dice que es 200. Pero para esto yo necesito partir de la mayor queja a la menor queja, en ese orden. Entonces, vengo y copio esta parte de acá. Voy a identificar mi mayor queja. ¿Cuál es mi mayor queja? Si ustedes se fijan en el problema. ¿Problemas no resueltos? Problemas no resueltos. Entonces vengo y copio esto de primero. Lo pego. Después dice, la segunda mayor queja es errores de facturación. Lo copio y voy poniendo ese orden para hacer un diagrama de Pareto. Después de eso, ¿quién viene? Falta de información en los trámites. Voy copiándolo. Lo pego. Después de eso viene experiencia excesiva para ser espera excesiva para ser atendido. Lo copio, lo pego. Después de eso viene ambiente no amistoso. Copio y pego. Y el último, poco personal. Aquí yo tengo distribuido de la mayor queja a la menor queja. Y aquí ya vengo y le doy su respectivo total. Me dice que es 200, no varía en ese caso. Lo primero que tengo que hacer yo es hacer una frecuencia relativa referente a esto. HI sería cada uno de estos valores dividido entre el total. Y lo dejo fijo con F4. Lo centro y hago el relleno. Seguidamente agarro ese valor y lo multiplico por 100. HI por 100, o término porcentaje. Y esto es igual a este valor por 100. De ahí ya habiendo encontrado los porcentajes, necesito encontrar la frecuencia acumulada de ellos. FI acumulado sería 55, inicio con el otro valor, 55 más 52, y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Lo centro. Y aquí yo tengo ya los datos para el diagrama de Pareto. Y aquí yo vengo, el programa ya lo hace automáticamente, pero si yo lo quiero hacer a como debe ser, vengo y me voy donde dice insertar, aquí busco gráfico de Pareto, lo mando a una hoja nueva, mover, hoja nueva, y aquí ya tengo lo que es el diagrama de Pareto.
De aquí inicia y la frecuencia acumulada iba del menor hacia el más bajo. Eso es el diagrama de Pareto. Ahora, lo voy a hacer con los datos originales que teníamos acá. ¿Se fijaron cómo lo hice con los datos ya ordenados? Entonces, él lo mismo va a hacer. Aquí están desordenados. Voy a insertar. Me voy gráfico de Pareto. Aquí vengo y doy y lo mando a una hoja nueva. Si ustedes se fijan, hizo lo mismo que yo hice anteriormente, ordenarlo de la mayor queja a la menor queja. Y ese es el diagrama de Pareto. Esta es la frecuencia acumulada, estos son los porcentajes, y aquí viene una línea de frecuencia que es referente a estos valores. Que el sistema no lo, aquí lo plantea en este, acá lo plantea. Vamos a poner este. Aquí también este lo plantea. Que aquí está la frecuencia, aquí está la línea acumulada y la porcentual. Ahora vamos a hacer eso mismo en el SPSS. Me regreso a la hoja 3. Voy a poner los datos en una hoja nueva. Lo pego. Y guardo los datos. Aquí le pongo datos de ejemplo y le pongo 15.05.2026. Guardo los cambios y ahora abro el SPSS. Archivo, IBM, SPSS. Entonces, ya abriendo el SPSS, guiño los datos, archivo, importar datos desde Excel, me voy a su carpeta, que está en el escritorio, y aquí voy a buscar sus datos del día de hoy. En este caso, busco los datos 1505, me voy a abrir. En este proceso, le doy la hoja número 4. Le doy aceptar. En este proceso, aquí yo tengo que ponderar los datos. Voy a ponderar quejas. Me voy donde dice datos, ponderar mediante la frecuencia. Le voy a aceptar. Me regreso a la estrella y me voy a analizar. Aquí al final, control de calidad, gráfico de Pareto. Le pongo simple, definir, introduzco las quejas y le doy aceptar. Y aquí ya me construye el gráfico de Pareto de la mayor queja a la menor queja. Y ahora solo le hago las modificaciones. Cambio el tipo de letra. Y en Roman le pongo el número 12. Aquí le pongo
Team Roman 12 también. Y aquí le pongo, le cambio el nombre, le pongo frecuencia. No recuento. Y ahora solo me queda cambiarle los colores. Aquí le pongo profundidad 3D, le pongo el 20, que siempre hemos puesto, cerrar, y aquí cambio colores. Rosado, rojo, amarillo, blanco, verde y celeste. Y aquí yo puedo cambiar hacia y ya tengo ya el diagrama de Pareto. Le doy cerrar. Y aquí ya vengo, le doy archivo cerrar. Y ahí tengo el diagrama de Pareto que va del mayor error o la queja, que es problemas no resueltos, hasta el que tiene pocas quejas, que es poco personal. Y el diagrama de Pareto consiste en ver los defectos, del mayor defecto al menor defecto. En este caso, me dice que el mayor defecto es el problema no resuelto, que tiene 55 quejas, que es equivalente casi al 20%. Y así sucesivamente en 52 quejas, y va bajando. Si ustedes se fijan, nosotros aquí podemos hacer una tabla del diagrama de Pareto. Vamos a hacer la tabla. Estadísticos de frecuencia. Y aquí tenemos nosotros ya los porcentajes con respecto a cada uno de ellos. En este caso, problema no resuelto tiene 27.5%. Y así sucesivamente. Tenemos lo que es errores de factura, el 26%, espera, 12%, falta de información en los trámites, 17%. Pero si ustedes se fijan, en Excel, el Excel que hicimos, está más detallado, porque aquí tenemos cada una de las 27, 26, 17, 12, 9, hasta 7.5. Y aquí tenemos la línea de frecuencia acumulada, cada uno de ellos. Trabajamos en base a la frecuencia relativa, después la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada. Y este es el diagrama de Pareto. ¿A partir de quién? De las quejas de clientes de RENIEM. Ordenamos conforme al número de quejas o problemas. Y hicimos los cálculos respectivos. Entonces, me regreso al PPT, sigo presentando. Página 17. Se hace el procedimiento. Y aquí vienen para datos no agrupados, la media, mediana, moda, el rango, varianza, desviación estándar, desviación absoluta, media, el coeficiente de variabilidad.
Vamos a calcularlos. Aquí vienen sus fórmulas respectivas, sus características, que eso lo vimos en clase. Vamos a hacer los cálculos. Y aquí vienen las medidas de variabilidad para datos no agrupados, la varianza para poblaciones, la desviación, la varianza para la muestra y varianza también para la muestra y desviación estándar para la muestra y coeficiente de variabilidad. Me regreso a los ejercicios que les mandé para poder hacer el cálculo. Aquí teníamos una hoja en Excel, en Word que mandamos. Entonces vamos a trabajar con estos datos no agrupados. Vamos a buscar datos no agrupados. Aquí lo tenemos. Vamos con el otro. Aquí tenemos uno de datos no agrupados. Copio y pego en Excel. Ahora otra hoja y los pego. Y entonces aquí yo vengo, corto esta parte y lo pego acá. Y aquí separo. Me voy a datos, textos, delimitados, siguiente, tengo una coma y tengo espacio. Le doy finalizar, finalizar. Aquí tengo ya los datos, los copio y los pego aquí abajo. Pegado especial, traspuesto. Y elimino la primera. Aquí vamos a calcular la media, la mediana, la moda, las medidas, la varianza, la desviación estándar para datos no agrupados. Aquí voy a poner XY, que son los datos, y partiendo de ahí voy a comenzar a hacer los cálculos. Lo primero que tengo que hacer es sacar el total de ellos, o la suma. ¿Y qué me dice la suma de ellos? Es 240. De ahí ya puedo calcular la media. Dice que la media de esos datos es, la suma es de ese valor, que es 240 entre el número de datos. Pero aquí tengo que poner una variable contadora o secuencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Calculo mi media, en este caso sería 240 entre 12. Puedo calcular mi varianza, o sea, ese cuadrado. Voy a proceder a calcularlo. Puedo hacerlo con comandos en Excel o simplemente lo puedo hacer con la calculadora, pero lo voy a hacer paso a paso. Dice que es XY menos la media, y esto es igual, abro paréntesis, cada una de las observaciones menos la media. Y la dejo fijo con F4. Y lo mando a calcular para todos. Después calculo esa misma diferencia elevado al cuadrado, XY menos la media elevado al cuadrado. Y esto es igual a que yo tenga potencia, abro paréntesis, este valor, punto y coma, 2. Y calculo para todos. Si ustedes se fijan, voy a guiñarle la fórmula, porque eso es lo que estoy usando. Tenemos dos tipos, que son estas, las voy a llevar para el otro lado, para que no se pierdan de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la de aquí arriba. Después de eso me dice que lo sume, totalice. Lo sumo. Y me dice que va a ser igual la varianza muestral a ese valor que acabo de calcular, 1230, dividido entre n-1.
N12 menos 1, 11. Y ahí tengo yo ya mi varianza, 111.081. Y mi desviación estándar, Sx, dice que es la raíz de la varianza. La raíz de 111.81 y da 10.57. Ahora, ya viendo esto, yo puedo calcular el coeficiente de variabilidad, SB porcentual. Entonces, eso va a ser igual a este valor que yo tengo dividido entre la media, que es 20, multiplicado por 100. Y me dice que tiene una variabilidad de 52.87, o sea, una variabilidad muy alta. En lo que es término de rapidez, con respecto a la media, dice que tiene una rapidez de 20. Pero cuando hablamos de estabilidad, dice que la estabilidad es la varianza, es de 111.82. Ahora, aquí hablamos cuando hablamos de la media, eso implica a rapidez. Y cuando hablamos de la varianza, eso me habla de estabilidad. Eso quiere decir que los datos, entre más grandes son más estables en la varianza. Y cuando hablamos de coeficiente de variación, eso es variabilidad relativa. En este caso tiene una variabilidad muy alta. Entonces, partiendo de ahí, voy a hacer otro cálculo. Me regreso al PPT, ya hicimos estos que están acá. Voy a la siguiente. Voy a calcular el DAN para los datos de una muestra. Y lo que es la simetría y la kurtosis también. Entonces, para calcular el DAN, me guiño la fórmula del DAN para la muestra. Entonces, ¿qué conozco ahorita para el DAN? Conozco la diferencia, XY menos la media, pero necesito calcular el valor absoluto de ello. Inserto un símbolo que me denote valor absoluto. Sería este. XY menos la media. Inserto de nuevo el símbolo. Y aquí ya vengo y pongo el término de valor absoluto, ABS, de esa diferencia. Le doy Enter, lo centro y lo calculo para todos. ¿Qué me dice la fórmula? Que los tengo que sumar. Hago la suma. 96. Y ahora calculo lo que es el DAN, desviación absoluta media de la muestra, o desviación promedio. Entonces, esto es igual a que tengamos 96 entre 12 datos. Y le doy Enter. Dice que mi desviación promedio es de 8. Esa es la distancia promedio que hay entre la media y cada una de las observaciones. 8, eso es la distancia promedio.
Procedo a calcular lo que es la simetría y la kurtosis para datos no agrupados. Entonces me regreso a la página 25. Vamos a salir, ¿no? Y por aquí teníamos, ya teníamos esta. Ya habíamos calculado esta. Vamos a la fórmula de la simetría. Aquí está. Entonces, esta es la fórmula de la simetría y esta es la fórmula de la kurtosis para datos no agrupados. Entonces, voy a trasladarlo al Excel para poderlo trabajar. Entonces, copio los datos y me los llevo al Excel. Y la pego aquí al costado. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio como tal? Que tengo que trabajar con la diferencia de la x menos la media y la desviación estándar. Todo eso dice que voy a hacer toda esa operación y después al final que la suma la leo al cubo, en pocas palabras. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, procedo a hacer el cálculo. Me regreso y comienzo a hacer el cálculo. Conozco la diferencia, que es esto. La copio. Y eso dice que lo tengo que dividir entre la desviación estándar, S. Procedo a hacer el cálculo. Ese valor entre mi desviación estándar que está por acá. Y la dejo fijo con F4. Y ahora lo calculo para todos. Después de eso, me dice que lo eleve al cubo. Vuelvo a copiarlo. Y lo pego. Todo eso lo tengo que elevar al cubo. Vamos a ver algo. Vamos a regresarnos a la clase pasada. Cinco, 6, este es continua. Este es de probabilidades, sería una antes de eso.
A ver. 5 no está. La 4. Pero, verá. Aquí. Así es. Entonces, doy la condición, que es potencia, abro paréntesis, este valor, punto y coma, 3, y le doy enter, y arrastro hacia abajo. Después totalizo, y me da 7.46. Ahora procedo a hacer el cálculo de todo eso. Entonces aquí yo vengo y pongo lo que es la simetría y me dice que va a ser, abro paréntesis, doble. Dice que es n, que es 12, entre, abro doble paréntesis, 12 menos 1, cierro paréntesis, por 12 menos 2. Cierro paréntesis rojo, por, me dice ahí, el valor de la sumatoria que teníamos. Cierro paréntesis negro y le doy enter. Me da .8146. Dice que ese es el valor de la simetría. Va al lado izquierdo. Y ahora vamos a calcular la kurtosis. Para encontrar la kurtosis, viene siendo lo mismo, pero elevado a la 4. Pego. Y aquí le pongo elevado a la 4. Y aquí hago el cálculo. Potencia, el primer valor que yo tengo, que es este, punto y coma elevado a la 4. Le doy que sí. Y ahora lo arrastro. Totalizo. Y ahora solo procedo a hacer el cálculo de la fórmula. Pongo acá kurtosis, calculo la parte 1, parte 2 y parte 3. Y aquí la parte 1 es con base a n, dos paréntesis, sería 12 por 12 más 1, entre, doble paréntesis, 12 menos 1 por 12 menos 2 por 12 menos 3. Y ahí tengo la primera parte. La segunda parte es la sumatoria elevado a la cuarta, que es este que tengo acá. Y la última parte es esta operación. Si igual, abro paréntesis, 3 por 12 menos 1, 11, aquí sería 11 por 11, entre 12 menos 2, cierro paréntesis, por 12 menos 3. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí tengo ya las tres partes de la fórmula.
Y aquí ya procedo a hacer el cálculo. La primera parte por la segunda parte menos la tercera parte. Punto 57. Y ahí ya tengo yo el valor de cada uno de ellos, la kurtosis, la simetría, la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad, el DAN y la simetría. Entonces, vamos a hacerlo ahora con la computadora. Para hacerlo con la computadora, voy a apartar esto para acá, para que no haya ninguna problemática. Me regreso hacia arriba. Me voy donde dice datos, análisis de datos. Me busco estadístico descriptivo. Entonces, aquí en estadístico descriptivo, introduzco los datos, rótulo en la primera, rango de salida, pongo aquí el rango de salida, resumen estadístico, nivel de significancia, y le doy a aceptar. Y aquí ya me manda él cada uno de ellos. Me mandó, si ustedes se fijan, la media, que es 20, aquí está. Me mandó la varianza y la desviación estándar, son estos dos. Si ustedes se fijan, 1057 y 111, me mandó la kurtosis, que es esto que tengo acá. Me mandó el coeficiente de asimetría, que es este que tengo acá. ¿Cuánto me dio la simetría? Aquí lo tengo abajo, punto 8148. Y me mandó la mediana y la moda, que eso no la calculé, pero podemos calcularlo. Aquí podemos encontrarlo, voy a ponerlo aquí abajo, un poquito acá, pongo la mediana y uso un comando que se llama mediana, cierro paréntesis y selecciono los datos, cierro paréntesis y le doy enter. 17.5 y la moda, que es el dato que más se repite, le pongo el comando moda y selecciono los datos, cierro paréntesis y me dice que es 15. ¿Cuántas veces se repite el 15? Una, dos veces. Y también me da el rango, que es el máximo menos el mínimo. Y de esa manera se calcula para datos no agrupados la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad, la simetría y la kurtosis. Ahora, hablando un poquito de la kurtosis, como el valor de la kurtosis es, si ustedes se fijan, es mayor que 0.263, eso quiere decir que es una plasticúrtica. Me regreso al análisis de la kurtosis. Está por acá. Lo teníamos más adelante. Aquí tenemos el análisis de la simetría. Vamos a buscar la kurtosis. Y aquí tenemos que una plasticúrtica, como es mayor que punto 57 es mayor que 0.263, una plasticúrtica.
Y después teníamos un resumen de los cuartiles, deciles y percentiles con la fórmula generalizada que teníamos nosotros. ¿Alguna duda al respecto? Ah, delegada, dígame. ¿Querés un repaso de la clase del miércoles? Ok. Vamos a tocar un poquito del miércoles, entonces. El día miércoles nosotros hablamos de lo que eran las probabilidades y hablamos de las variables aleatorias. Correcto. Entonces, voy a presentarle, voy a abrir la clase del miércoles. Vamos. Esto es probabilidades. Vamos a la clase de las variables aleatorias. Vamos para acá. Ahí hablamos de la distribución de probabilidades discontinuas, valor esperado, media varianza, distribución binomial, Poisson e hipergeométrica, ejercicios de aplicación. Vamos a presentar página 5. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Cómo se calculan las variables? La varianza de una variable aleatoria que tiene por valor esperado o esperanza matemática. Aquí teníamos unos conceptos, que la variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado en el espacio muestral. Una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria con un rango finito o infinito contable. Y vamos a tener probabilidades. Eso es lo que me decía. Tenemos las condiciones, una función de distribución f de x es igual a la probabilidad de x dado igual a x, y la suma de la función de distribución va a ser mayor que 0, y la suma de la frecuencia de la función de distribución, o sea, las probabilidades, va a ser igual a 1. Y ahí teníamos lo que era el concepto de la media, la sumatoria de f de x por f de x, o sea, x por la probabilidad. Y teníamos la varianza, x menos mu al cuadrado, o la sumatoria de x menos mu al cuadrado por la probabilidad, que eso es la varianza, y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Y aquí teníamos reglas de probabilidades. Vamos al escritorio, vamos a abrir un libro. Está acá. Creo que todo lo hice en clase, creo yo. Entonces, partiendo de ahí, voy a hacer el número 14, este que está acá. Lo pego en Excel, abro un Excel y lo pego. ¿Qué me dice el ejercicio? Un operador registra el tiempo redondeado al segundo más cercano requerido para determinar un ensamblaje mecánico. Los resultados que obtiene son los siguientes. Y me dice segundo y número de ensamblaje. Entonces aquí voy a colocar los segundos, o sea, el tiempo en segundo, y voy a tener número de ensamblaje. Número de ensambles. Y lo primero que él me pide en el ejercicio, vamos a hacerlo con los primeros 37. 30, 31, 32, 33, 34, 35, hasta 37 vamos a llegar.
36 y 37. Correcto. Porque yo lo hice completo en clase. Y después de eso me da los valores. Dice que es 3, 5, 6, 9, 12, 25, 32 y 15. Y ahí tengo yo el número de ensamblaje. ¿Qué me dice el primero? Determine una función de probabilidad. Para yo determinar mi función de probabilidad necesito calcular mi frecuencia relativa. En este caso sería, pongo mi total acá. Aquí sumo todo esto. Entonces, mi función de probabilidad, entonces vengo y digo, f de x, que es mi función, va a ser igual, que vamos a ponerla, ¿a quién? A cada una de las frecuencias, HI, dividido entre 107. Y eso es mi función de probabilidad para ello. Ahora me dice, determine, aquí vamos a reducirlo, determine la probabilidad de 33 menor que X menor que 38. Aquí vamos a ponerle como si fuera 37. Probabilidad de 33 menor o igual que X menor que 37. Entonces, para poder determinar mi función de probabilidad, yo necesito calcular las probabilidades para cada uno de ellos, primero para determinarlos. Entonces, yo vengo y calculo mi función de probabilidad. F de X va a ser igual a cada uno de estos valores dividido entre el total. Y lo dejo fijo con F4. Y aquí lo arrastro. Lo centro y lo dejo con 2 decimales. Y ahí yo ya tengo mi función de probabilidad para cada uno de ellos. Pero él me dice, determine la función de probabilidad. Ya la tengo, ya tengo mis probabilidades. Pero él me dice ahí, determine la probabilidad. Entonces yo vengo y pongo mi función de probabilidad. Primeramente voy a hacerlo en espacios. Entonces yo digo, f de x, y aquí voy a ponerle el primer intervalo. Vamos a detallar los intervalos. Aquí me dice de 30 menor o igual, vamos a ponerle acá, que x menor que 31.
vamos a dejarla. X menores que 30, primer valor. Y el segundo valor sería 30 menores o iguales que X menor que 31. Este vengo yo, lo copio y lo arrastro hacia abajo. Aquí yo vengo y ya modifico. Aquí sería 32 a 33. Aquí sería de 33 a 34. El otro es de 34 a 35. Y el último que sería de 35 a 36. Y 36 a 37. A 37. Y aquí cerraríamos nosotros con la probabilidad de X menores que 37. Menores o iguales a 37. Inserto un símbolo. Entonces comienzo a hacer mis valores. Aquí en términos de la función acumulada. Después la voy a hacer conforme a la función de densidad, que es la función derivada. Aquí me dice que menores que este valor, la probabilidad es 0. La probabilidad es 0. Después, menores de 31 es 0.028. Aquí sería 0.028. Menores que 32 es la suma de estos dos. Menores o iguales que 32 es este más este. El siguiente, menores que 33, es la suma de los tres. El siguiente, menores que 34, este, más este, más este, más este. Menores que 35, menores o iguales que 35, sería el anterior más el valor de 35. El siguiente sería la suma del primero hasta el 36. Y el último es la suma de todos. Esa es la función acumulada. Pero si hablamos de la función de probabilidad, f de x dx va a ser para cada uno de los valores. En este caso, cuando x, p de x es igual a 30, p de x es igual a 31, y así sucesivamente.
32, 33, 34, 35, 36 y 37. Esto de aquí lo borro y esto de aquí lo borro. Y aquí sería el término de probabilidad P de X, que viene siendo igual a esa misma función. Y aquí serían cada uno de esos valores, que sería 3 sobre 107. El otro es 5 sobre 107. 6 sobre 107. 9 sobre 107. 12 sobre 107. 25 sobre 107. 32 sobre 107. Y el último es 15 sobre 107. Y esta es la función acumulada, la que está arriba, y la otra es la función de probabilidad. Aquí es función acumulada y aquí sería la función de probabilidad. Y ahora, ¿qué me dice? Que determine la probabilidad de 33, supongamos, a 37. Entonces vengo y digo acá, probabilidad de 33 menor o igual a X menor que 37 va a ser la suma de 33 hasta 37 en términos de probabilidad, hasta 36 sin meter el 37. Suma desde 33 hasta 36. Y es 0,729. Después me dice, supongamos acá, ¿qué porcentaje de ensamblaje se terminan de armar en 35 segundos? Entonces vamos a buscar cuánto es 35 segundos. Y me dice que es 0,234. Entonces, aquí sería probabilidad de X es igual a 35 segundos. Y esto sería igual al valor que yo tengo en 35 segundos multiplicado por 100. Y me dice que es 23.36. Y de esa manera se hace la distribución. Aquí solo me faltaba insertarle una autoforma, que es en corchete. Vamos a buscar una sencilla. Esta. Vamos a poner color negro. Y ahí tengo una autoforma. La copio y la pego. Y pongo la otra autoforma. Y ahí tengo las dos distribuciones. Y las dos respuestas. Dejo de compartirlo.